Sean bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva sesión en este canal. La sesión se va a llamar Descifrando la arritmia y el objetivo de esta sesión es analizar en cada video un trazo. En el día de hoy les traigo un trazo que fue presentado por el doctor Brugada. La razón por la cual elegí este trazo es porque tiene algo muy interesante que pocas veces logramos ver en un mismo electrocardiograma, y es que se ve el inicio y la terminación de la arritmia. Al inicio, o sea, cuando comienza la arritmia o cuando se acaba, es cuando suceden cosas. Si vemos el electrocardiograma con cariño y no con miedo, vamos a poder identificar cosas interesantes en este trazo. Vamos a poder ver que el electrocardiograma nos cuenta una historia. El objetivo de esta sesión es precisamente este, que ustedes aprendan a identificar estos detalles claves que te van a llevar al diagnóstico, el manejo correcto de tu paciente. Aquí tenemos el trazo. Los datos que nos da el doctor Brugada es que se trata de un paciente joven que consulta por palpitaciones, pero que no tiene historia de 5. Les voy a dar unos segundos para que analicen por su cuenta el electrocardiograma. Posteriormente vamos a analizar paso a paso este electrocardiograma. Antes de iniciar la interpretación de cualquier trazo, lo primero que tenemos que revisar es que el trazo esté correctamente estandarizado. Como vemos aquí, arriba a la derecha, podemos ver la estandarización con una velocidad de barrido de 25 milímetros por segundo y un voltaje o amplitud de 10 milímetros por milivoltio. Siempre tienen que revisar que esta sea la estandarización, que la velocidad de barrido sea esta, que es la que está estandarizada a nivel internacional, y el voltaje o la amplitud sea de 10 milímetros por milivoltio o de 1 centímetro por milivoltio. ¿Por qué? Porque variaciones en la velocidad de barrido se pueden traducir como aumentos o descensos de la frecuencia cardíaca, y estos van a estar causados por cambio en la estandarización del trazo y no por un cambio real en la frecuencia cardíaca del paciente. Al igual que el voltaje de los complejos depende de la amplitud a la que esté estandarizado el trazo. Una vez que verificamos la estandarización del trazo, ya podemos pasar a analizar el electrocardiograma paso a paso. Y vamos a la derivación D1. Lo primero que llama la atención es que hay una onda P positiva, que además de ser positiva en D1, es positiva en D2, en D3 y en ABF, y negativa en ABR, lo que localiza el nacimiento de este impulso en el nodo sinusal. Por tanto, se trata de una onda P sinusal. Esta onda P que conduce al complejo QRS, es decir, esta onda P se está conduciendo a los ventrículos con un intervalo PR que está en torno a los 200 milisegundos. Por tanto, podríamos estar hablando de un bloqueo AB de primer grado. En este caso, si analizamos estos tres primeros complejos QRS, vemos que el intervalo RR entre los dos primeros es constante y luego se adelanta este complejo QRS. Este complejo QRS que se adelanta es el que da inicio a una taquicardia. Como pueden ver, aquí aparece esta taquicardia y que termina con este último latido recuperando aquí el ritmo sinusal con una onda P sinusal nuevamente. Esta onda P sinusal, si miden el intervalo PR, pueden ver que es ligeramente más corto que el intervalo PR de la onda P sinusal que inicia este electrocardiograma. La razón por la cual este intervalo PR se acorta en este último latido después de la taquicardia, en realidad no la sé. Es probable que se trate de un fenómeno frecuencia dependiente. Quizás salió de esta taquicardia con una frecuencia cardíaca más alta que la que estaba llevando en ritmo sinusal. Y como sabemos que el intervalo PR se acorta con la frecuencia cardíaca, quizás esta sea la causa. Ahora, otra cosa que llama la atención es que este primer latido que inicia la taquicardia, si vemos aquí precediendo a este complejo QRS, falta la onda P que estaba presente en los complejos anteriores. El ritmo sinusal tenía una frecuencia cardíaca en torno a los 100 latidos por minuto, mientras que esta taquicardia tiene una frecuencia cardíaca que está en torno a los 140 latidos por minuto. Como podemos ver, es una taquicardia que no es tan rápida. Ahora sí, ya teniendo en cuenta que se trata de un trazo que inicia en ritmo sinusal y que un latido que se adelanta aparentemente desencadena una taquicardia que cede en este latido de forma espontánea y recupera el ritmo sinusal, vamos a pasar a analizar o a ver cómo es que yo analizo este tipo de trazos, cómo es que ustedes lo deben hacer para llegar al diagnóstico de forma sencilla.
Existen 3 pasos que deben tener en cuenta para analizar cualquier taquicardia, y esto les va a servir para analizar cualquier taquicardia a la que ustedes se enfrenten. 3 cosas tienen que ver. La primera es el ancho del complejo QRS. Para clasificar la taquicardia, en una taquicardia de complejo QRS fino o estrecho y una taquicardia de QRS ancho. Cuando el QRS decimos que es fino o estrecho, cuando mide menos de 120 milisegundos. Lo otro que vamos a ver es la regularidad del ring, es decir, vamos a ver el intervalo R a R y vamos a ver si este intervalo R a R es regular o irregular. Y por último, vamos a buscar la onda P. Si hacemos estos 3 pasos y logramos identificar la onda P o la actividad auricular, si existe o no existe, y si existe, cuáles son las características, con esto les aseguro que ya tienen el diagnóstico de la taquicardia. Siguiendo los 2 primeros pasos, es decir, evaluando el ancho del complejo QRS y la regularidad del ritmo, vamos a dividir las taquicardias en 4 grupos. Las taquicardias que son de QRS fino regulares, las taquicardias que son de QRS fino irregulares y las taquicardias que son de QRS anchos regulares o de QRS anchos irregulares. Ahora yo les pregunto, ¿qué tipo de taquicardia tiene este paciente? Si ven, por ejemplo, el ancho del complejo QRS, pueden ver que es un QRS fino, mide menos de 120 milisegundos. En alguna derivación, como por ejemplo en D2, puede ser que lo vean un poco más ensanchado por esta onda S que aparece aquí, pero si van a la derivación V1, pueden ver que esa onda S que aparece en D2 es el resultado de esta onda R' que tiene en la derivación V1 y que cuando la vemos llama mucho la atención porque tiene una forma, el segmento ST, que recuerda a una morfología o a un patrón, que es precisamente el patrón de Brugada. Este trazo, el propio Brugada nos dice que aunque es cierto que es un poco sugestivo la forma que tiene este complejo QRS en la derivación V1, en realidad no se trataba de un síndrome de Brugada. Una vez que ya medimos el ancho del complejo QRS de esta taquicardia y clasificamos que es una taquicardia de QRS fino o estrecho, pasamos a evaluar la regularidad del ritmo. Vemos que durante la taquicardia el RR es regular, existe la misma distancia de R a R, por tanto se trata de una taquicardia de, de regularidad regular. Entonces, ¿qué tipo de taquicardia tiene este paciente? Dentro de estas 4, bueno, tiene esta de la primera, una taquicardia de QRS fino regular. ¿Para qué nos sirve clasificar la taquicardia dentro de uno de estos 4 grupos? Bueno, es muy sencillo, porque clasificando la taquicardia dentro de uno de estos 4 grupos, vamos a tener una serie de diagnósticos diferenciales que van a estar incluidos dentro de ese tipo de taquicardia. Por ejemplo, este caso, que se trata de una taquicardia de QRS estrecho regular, tenemos que tener en mente 5 diagnósticos que son los que tenemos que sospechar en primera instancia, que son la taquicardia sinusal, la taquicardia auricular focal, el flúter, la taquicardia por reentrada nodal y la taquicardia por reentrada auriculoventricular. Voy a aprovechar para hacer una diferenciación de qué es una taquicardia por reentrada nodal y qué es una taquicardia por reentrada auriculoventricular, porque sé que muchas personas se equivocan o confunden o piensan incluso que se trata del mismo tipo de taquicardia. Vamos a ver que, por ejemplo, vamos a imaginar que esto es un corazón. Aquí está el nodo auriculoventricular, ¿verdad? Aquí está el nodo sinusal. Vamos a ver la taquicardia por reentrada nodal. ¿Qué pasa en la taquicardia por reentrada nodal? Normalmente, el impulso eléctrico nace en el nodo sinusal, se transmite hasta el nodo auriculoventricular y de aquí pasa al haz de His y de esta forma despolariza ambos ventrículos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en la taquicardia por reentrada nodal? Que bueno, un impulso auricular prematuro, o sea, una extrasístole auricular que nace cualquier parte de las aurículas, puede ser aurícula derecha o aurícula izquierda, perdón, llega al nodo sinusal, pero este paciente tiene un nodo sinusal que tiene diferenciadas 2 vías de conducción, las cuales vamos a llamar vía rápida y vía lenta. Son 2 vías bien diferenciadas. ¿Qué es lo que pasa? Que la vía rápida, que es por la que conduce habitualmente este paciente,
tiene un periodo refractario más largo. Cuando este impulso eléctrico llega aquí al nodo sinusal, como este es un impulso eléctrico prematuro, esta, eh, esta vía rápida aún está en periodo refractario relativo, es decir, todavía no está preparada, todavía no se ha recuperado para conducir un impulso eléctrico, por lo que baja el impulso eléctrico por la vía lenta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando llega a la porción inferior del nodo, la vía rápida ya se recuperó. ¿Y qué es lo que pasa? Que sube nuevamente el impulso por la vía rápida y cuando llega a la porción superior, ya la vía lenta se volvió a recuperar y vuelve a bajar. De esta forma hace un circuito de reentrada circular dentro del nodo, lo que produce la taquicardia por reentrada nodal. ¿Por qué una taquicardia? Porque cada vez que el impulso eléctrico llega a la porción superior del nodo, despolariza las aurículas y cada vez que llega a la porción inferior del nodo pasa a las tesis y despolariza los ventrículos. Y de esta forma se produce esta taquicardia por reentrada nodal. Ahora vamos a ver la taquicardia por reentrada auriculoventricular. Vamos a ver un ejemplo similar. Vamos a imaginar igualmente un corazón. Aquí se encuentra el nodo auriculoventricular, ¿verdad? Aquí está el nodo sinusal. Normalmente el impulso nace en el nodo sinusal, llega al nodo auriculoventricular, de aquí pasa a las tesis y despolariza ambos ventrículos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en este caso? Igualmente, un complejo auricular prematuro, o sea, una extrasístole auricular prematura, llega al nodo, como este impulso es prematuro, el nodo aún no se ha terminado de recuperar de su periodo refractario, por tanto comienza a conducir de forma lenta por el nodo. Esta conducción lenta a través del nodo provoca que una vía accesoria, que es una comunicación anormal que hay entre las aurículas y los ventrículos, una comunicación anómala que su periodo refractario normalmente no le permite conducir de forma retrógrada, porque un impulso sinusal normal cuando llega a esta vía aún se encuentra en periodo refractario. Este impulso, como se tardó, se retrasó a través del nodo cuando despolarizas los ventrículos y llega y encuentra esta vía accesoria está, ya pasó su periodo refractario, ya se recuperó y por tanto puede conducir de forma retrógrada. Y de esta forma pasa el impulso de las aurículas a los ventrículos, despolarizando las aurículas y volviendo a bajar por el nodo sinusal, y de esta forma se crea un circuito de reentrada entre las aurículas y los ventrículos. Por eso se llama taquicardia por reentrada auriculoventricular, en la que se produce una taquicardia circular, en este caso ortodrómica, porque el impulso está bajando por el nodo sinusal, inicialmente. El impulso eléctrico bajara al revés, es decir, bajara por la vía accesoria, inicialmente se llamaría taquicardia por reentrada auriculoventricular antidrómica. Estas taquicardias se conocen también con el nombre de taquicardias circulares o taquicardias recíprocas. Y bueno, si ya saben diferenciar qué es una taquicardia por reentrada nodal, qué es una taquicardia por reentrada auriculoventricular, ahora sí vamos a analizar el tercer paso, que es buscar la onda P. Si encuentran la onda P o la actividad auricular, ya con eso tenemos el diagnóstico. Si se fijan, lo que debemos analizar inicialmente, por supuesto, es el latido que da inicio a la taquicardia, ¿verdad? Y debemos buscar delante y detrás de ese complejo. Si ven aquí y comparan esta onda T con esta onda T que le precede, aquí pueden ver que tiene una muesca. Se ve mejor en la derivación D1 y D2. En ABR pueden ver que también hay una pequeña muesquita que si la comparan con la onda T anterior no está. Aquí lo pueden ver en V1 también. La pueden ver aquí en la onda T anterior no está. Y esto que ven es una onda P, ¿verdad? Una onda P que se adelanta al ritmo sinusal normal es una extrasístole auricular, ¿verdad? Entonces se trata de un complejo auricular prematuro o extrasístole auricular. Esta extrasístole auricular desencadena esta taquicardia, al parecer, ¿verdad? Y desencadena esta taquicardia regular de QRS estrecho. Ahora, si buscamos después del complejo QRS, después de este primer latido que da inicio a la taquicardia, pueden ver que aquí hay otra onda negativa, ¿verdad? Que la pueden ver ahora detrás de cada complejo QRS durante la taquicardia y que la pueden ver en las distintas derivaciones, negativa en D1, en D2 y positiva en ABR.
Una onda P que es una onda P, perdón, que es positiva en ABR y negativa en D1, no es una onda P sinusal, ¿verdad? Entonces, una onda P que indica que las aurículas se están despolarizando de izquierda a derecha. Una onda P negativa D1 indica que las aurículas se están despolarizando de izquierda a derecha, ¿verdad? Ahora, si siguen esta taquicardia, pueden ver que esta onda P negativa está detrás de cada complejo QRS hasta que el último latido de la taquicardia ya no es seguido por una onda P negativa. Aquí falta la onda P, ¿verdad? Falta esta onda P, estaba presente en todos los complejos QRS y luego de esto ya se retoma el ritmo sinusal. Ahora sí, ya teniendo todos estos elementos, podemos ir descartando diagnósticos diferenciales para ver qué tipo de arritmia tiene este paciente. Vamos a ver arritmia por arritmia. Taquicardia sinusal. ¿Es esta taquicardia una taquicardia sinusal? La respuesta es muy sencilla, no. ¿Por qué? Porque durante la taquicardia no hay onda P sinusal. No hay una onda P que esté precediendo el complejo QRS y que sea de características sinusales. Es un diagnóstico diferencial que se debe tener en cuenta, sobre todo por la frecuencia a la que va esta taquicardia. Una taquicardia a 140 latidos por minuto tiene altas probabilidades de ser una taquicardia sinusal, pero no puede ser sinusal porque no hay onda P sinusal. Ahora, ¿es esto un flúter auricular? ¿Será esto un flúter? Bueno, es muy sencillo. Vamos a las derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF, ¿verdad? Y aquí, si esto fuese un flúter, deberían haber ondas de flúter, ¿verdad? Ondas de flúter negativas en las derivaciones de 2, de 3 y ABF, si es que se trata de un flúter común tipo 1 con circuito de reentrada antihorario, que es el tipo de flúter más frecuente. Por tanto, no se trata tampoco de un flúter, ¿verdad? La ausencia de ondas F de flúter u ondas en dientes de sierra descarta que se trate de un flúter. ¿Qué es esto? Una taquicardia por reentrada nodal. Bueno, como vimos, la taquicardia por reentrada nodal se produce por reentrada dentro del nodo, ¿verdad? Y cada vez que llega a la porción superior del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular, perdón, despolariza para arriba las aurículas y cuando está en la porción inferior, despolariza para abajo los ventrículos, ¿verdad? Esto provoca que las aurículas y los ventrículos se activen de una forma más o menos simultánea, o si se produce de forma secuencial y no simultánea, la diferencia entre la actividad ventricular y actividad auricular es muy corta. Por tanto, esto provoca que generalmente la onda P quede empastada o quede dentro, oculta dentro del complejo QRS, porque como se activan al mismo tiempo, más o menos, aurículas y ventrículos, la activación auricular queda oculta dentro de la activación ventricular. Por tanto, esta onda P que vemos aquí, negativa en la derivación D1 y que está muy alejada del complejo QRS, del inicio del complejo QRS, podríamos decir que tiene un intervalo RP largo, hace que esto sea muy improbable que se trate de una taquicardia por reentrada nodal. ¿Es un diagnóstico que hay que tener en cuenta? Sí. ¿Por qué? Sobre todo, creo yo, por estas ondas S en derivación D2 y estas ondas R' en derivación V1, que es bastante frecuente que si la onda P no queda oculta dentro del complejo QRS, se vean como ondas pseudo S en derivaciones inferiores y pseudo R', derivaciones, la derivación V1. ¿Por qué pseudo? Porque en realidad no se trata de una onda S, sino se trata de una onda P que está muy pegada, una onda P que está aquí muy pegadita al complejo QRS y simula una onda S. Al igual que aquí en la derivación V1, una onda P que está muy pegada al complejo QRS y simula una onda R'. Además de que la taquicardia por reentrada nodal generalmente tiene frecuencias mucho más altas, en torno a los 180 latidos por minuto. Y esta taquicardia, como podemos ver, es una taquicardia que va un poco más lenta, va en torno a los 140 latidos por minuto. ¿Es esto una taquicardia auricular focal? Podría ser. Podría ser esto una taquicardia auricular focal. Podría ser esto una taquicardia auricular focal de la aurícula izquierda específicamente, ya que esta onda P está negativa en la derivación D1 e indica que las aurículas se están despolarizando de izquierda a derecha, es decir, primero se está despolarizando la aurícula izquierda y luego se está despolarizando la aurícula derecha.
Esto podría estar causado por un foco. Imagínense que estas son las aurículas por un foco de taquicardia en la aurícula izquierda. Está despolarizando primero la aurícula izquierda y luego la aurícula derecha. Podría ser, sí, podría ser, pero es muy poco probable que esta taquicardia, que como recordamos inició con una extrasístole de la aurícula derecha, se haya convertido en una taquicardia auricular de la aurícula izquierda. Pero es un diagnóstico que siempre hay que tener en mente. Ahora sí, una vez que hemos analizado los principales diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta, vamos a ver qué está pasando realmente con este paciente. Aquí pueden ver una representación esquemática de qué está pasando con este trazo, realizada por el doctor Brugada y por la cual le vamos a agradecer por haberla compartido. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí pueden ver en este primer caso que se representa la onda P sinusal que se conduce al ventrículo y produce un complejo QRS, como pueden ver aquí, una onda P sinusal, despolariza aurícula derecha, aurícula izquierda, baja por el nodo haz de His y despolariza ambos ventrículos. Como pueden ver aquí, ya se lo está mostrando, este paciente tiene una vía accesoria lateral izquierda, que es una vía accesoria oculta porque no conduce de forma anterógrada, perdón, y que al parecer solo conduce de forma retrógrada. Aquí pueden ver este segundo latido que está representado aquí, es una extrasístole auricular que se conduce a través del nodo. Cuando llega el nodo sinusal, que aún está en periodo refractario, se conduce lento por el nodo, luego se conduce por el haz de His, despolarizando ambos ventrículos, pero como tardó más en llegar hasta los ventrículos, dio tiempo a que esta vía accesoria se recuperara y ahora esta vía accesoria permitió una conducción retrógrada de los ventrículos a la aurícula izquierda y por eso pueden ver que durante la taquicardia la onda P es negativa en la derivación de 1, esta activación de izquierda a derecha estaba producida porque la vía accesoria está localizada en la aurícula izquierda y se está despolarizando las aurículas de izquierda a derecha. Esto provoca que se produzca una reentrada del ventrículo a la aurícula y posteriormente de la aurícula al ventrículo por el sistema de conducción eléctrica normal. Esto es la causa por la cual se trata de una taquicardia de QRS estrecho. La conducción al ventrículo es a través del sistema de conducción eléctrica normal, cuando sería una taquicardia ortodrómica. Y bueno, esto provoca una taquicardia circular por reentrada aurículo-ventricular provocada por una vía accesoria que está localizada en la pared lateral izquierda. Por alguna razón, tras varios latidos en taquicardia reentrante, se bloquea la vía accesoria, por lo tanto ya no hay despolarización auricular, por eso es que falta esta onda P detrás de este complejo QRS y vuelve el paciente a retomar el control el nodo sinusal, por tanto aparece nuevamente un latido sinusal. Por tanto, podríamos definir que se trata este caso de una taquicardia por reentrada auriculoventricular por una vía accesoria oculta lateral izquierda. Espero que hayan logrado entender cuál es el algoritmo que se debe seguir para analizar este tipo de taquicardias. Espero que le haya resultado interesante este caso. Una vez más, doy gracias al doctor Brugada por haber compartido este trazo. Si tienen algún electrocardiograma que les gustaría que sea analizado en esta sección, les voy a dejar un correo en la descripción y me pueden enviar el electrocardiograma y los datos clínicos a este correo electrónico. Si llegaron hasta este momento, les doy las gracias por acompañarme una vez más. Si están conmigo desde el inicio, saben que estuve ausente durante un tiempo, pero espero estar de forma más seguida por acá y traerle algo interesante en cada video. Si quedó alguna duda sobre el trazo, por favor, déjenlo en los comentarios. Si tienen algo que no entendieron o alguna sugerencia sobre lo que aquí se habló, igualmente pueden dejarlo en los comentarios y nos vemos en la próxima.